los partidos en general, como son agrupaciones, obviamente, que tienen como objetivo conseguir el poder. Por eso que se hace política. No importa cómo ese mensaje se disfrace. A veces lo disfrazan tanto que termina convirtiéndose en una mentira muy florida, pero mentira al fin. Se hace política para la búsqueda del poder. Y desde el poder, en teoría, tomar las decisiones que provoquen las transformaciones más positivas para la sociedad. Muchas veces, cuando esas transformaciones ya han ocurrido, entonces pasan dos cosas. Dentro del objetivo está mantenerlas, esas transformaciones, eficientizarlas o ir detrás de los famosos derechos ahora de segunda, tercera, cuarta generación, comenzar a buscar allí aspectos que antes parecían ocultos dentro de lo que creíamos era lo idóneo, lo ideal, ¿verdad? El tema de los partidos en República Dominicana, y no vamos a meternos ahora a analizar toda la problemática que tienen porque sería muy, muy extensa, pero sí hay una clave. Y es el hecho de que la pertenencia a los mismos hace mucho tiempo no tiene nada que ver con formación política per se. Es bueno que se sepa. No todos los simpatizantes de un partido o de un candidato en una coyuntura tal se convierten en miembros de un partido. Se supone que la membresía, y por eso nunca estuvimos de acuerdo mucho con el modelo de primaria abierta, porque entendíamos que la membresía está un capítulo por encima de la simpatía. La membresía implica una militancia y una convicción que casi siempre se adquiere tras cursar algún tipo de intercambio, de enseñanza, algún tipo, pues, de, si se quiere, tutelaje de ese partido político sobre quienes quieren acceder a tener ya una membresía. Dentro de esos aspectos de membresía, bueno, pues comienzan los famosos organigramas de base, de media, más obviamente las élites de los partidos, que suelen tener cuerpos de gobernación grandes para tomas de decisiones muy importantes, como ocurre con el Comité Central, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, y algunos más pequeños que son los que acompañan a las autoridades principales como su presidente, secretario general o vicepresidentes, y que suelen tener casi siempre unas decenas de miembros. Puede ser perfectamente el directorio presidencial del Partido Reformista, el comité político del PLD, los vicepresidentes del Partido Revolucionario Moderno, que son en sí mismos una institución aparte. Al final, ese triángulo supone en la cultura política nuestra, en la nuestra, insisto, permite a los partidos, o ha permitido hasta cierto punto, brindar espacio a quienes hayan tenido trayectorias importantes, éxitos políticos que puedan ser tangibles, un grado de influencia importante sobre grupos del electorado, y ni hablar obviamente de que la otra idea del partido, que sobre todo gestaba en un momento dado el expresidente, entonces presidente Bosch, en la fundación de los dos partidos que tuvo, era la idea de formar no en los famosos gabinetes de la sombra que funcionan en Europa, sino los grupos divididos por ocupaciones, frentes de profesionales, frentes de gremios, entre otros subtipos. ¿Qué ocurre? Ese organigrama que estamos describiendo, muy sesentoso, muy setentoso, para ponerlo demasiado moderno, permanece allí todavía en muchos de los reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, la sociedad hace mucho cambió. La sociedad no es ni por asomo, en el caso de la República Dominicana, aquel país que éramos en los años 60, cuando, por ejemplo, decir que una mujer trabajara, ¿qué era? Que lavaba o planchaba. 50 años después, decir que una mujer trabaja es lo mismo que en la década del 60, pero ni por asomo. La enorme cantidad, por ejemplo, de mujeres, no importa si las mismas son madres o no, que están integradas al tejido productivo en la más amplia variedad, por ejemplo, de oficios y profesiones, cambia claramente el mercado, no solo en su implicación económica del sentido de la palabra, sino también el mercado electoral. Pero ni hablar en la relación que antes tenían empleados con patronos. En una época, una empresa grande, no voy a citar nombres, podríamos pensar en alguna, necesitaba tener los empleados, los transportistas de su producto, los mecánicos para esa flotilla, los electricistas para todas sus terminaciones. El tiempo enseñó, dada la alta administración y las enseñanzas que dejaba en la evolución del mundo de los negocios, que era mejor prescindir de esos grupos de profesionales con contrato fijo
y hacer por la vía del outsourcing o de la contratación, de la subcontratación, encontrar quienes dieran esos servicios a las empresas. De forma que aparecieron empresas medianas, pequeñas, los llamados contratistas, con su guaguita, con su uniforme, con sus chalecos, y comenzaron entonces otras personas que antes estaban, digamos, condenadas de por vida a ser empleados, a convertirse ellos en empleadores, a tener que aprender nociones de contabilidad o subcontratar ellos a su vez a una empresa que cada cierto tiempo pudiera hacerle ese ejercicio de auditoría de costos, de egresos e ingresos. La sociedad fue convirtiendo a esos entes que antes estaban condenados también a no ser vistos jamás por la formalidad de la medición económica, a convertirse en importantes sujetos de la comunidad productiva a la que pertenecen. Y eso va desde el prestamista, pasando sin dudas por aquellos profesionales liberales que ofrecen su trabajo según muchas veces el flujo de las circunstancias. Entre esos se encuentran muchas veces los propios abogados en sus distintas especialidades. ¿Los partidos políticos cambiaron tanto como cambió la sociedad? La respuesta claramente es no. Lo que sí logró cambiar fue ir prescindiendo de la enorme inversión que se hacía en formación política y centrarse, entre otras cosas, en mantener una autoridad bastante vertical y direccionar el partido a convertirse simplemente en un gran organizador de campañas electorales. Yo no digo que eso esté mal. Yo no digo que eso sea prohibitivo. Yo no digo que eso no haya sido inteligente. Lo que sí no ha ocurrido es que los partidos se enteren de que ellos mismos ya no son lo que eran. Y entiendan que hoy por hoy el mundo entero está produciendo un cambio hacia las plataformas, muchas de ellas ni siquiera con el sueño de grandeza de la eternidad. La idea de que el partido político existirá para siempre y se convertirá por los siglos de los siglos y amén en una brújula de los ciudadanos que piensan de una manera, que gustan de una forma de pensar o de una forma de administrar la cosa pública, está mandado a guardar en tantos países, incluso aquellos que sirvieron hasta de modelo para los partidos políticos que se fundaron en el siglo pasado aquí. Ejemplos como el de Francia, el de la propia España con la nueva política, el de otros países más desarrollados, o incluso algunos que tienen el mismo estadio de desarrollo que nosotros. Una plataforma política solo formada para un evento X en un tiempo X ya ha llevado a más de una persona al poder. Uno de los grandes ejemplos de cómo terminaron cambiando esas estructuras lo tenemos en Argentina, ese país que acaba de sostener unas elecciones presidenciales ganadas por Alberto Fernández y con la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pregúntese cuál es la marca política que les lleva. Es una de las tantísimas decisiones del peronismo. Ahora, el peronismo proviene de una cosa que se llamaba Partido Justicialista, hegemónico durante mucho tiempo. ¿Qué es hoy el Partido Justicialista? Sino la sombra, unas siglas que son el reducto de una gran historia. Subdividido en muchísimas corrientes y filiaciones. Pero lo mismo vale para Cambiemos, la plataforma que llevó a Mauricio Macri al poder. No es nada parecido ni de cerca tampoco a un partido de décadas de estudio, pensamiento, liderazgo, sino la formación de una estructura que permite a ciudadanos ponerse de acuerdo con un fin incluso muchas veces tan temporal y tan específico como un solo comicio. Ni una cosa tiene que ser mejor que la otra, ni una es perfecta, ni la otra es totalmente imperfecta. Pero sí les digo a los partidos políticos, a sus estructuras, a quienes están en ellas, que estudien la sociedad, que vean, y yo sé que el ejemplo algunos no se lo van a tomar muy en serio, en protestas como la camachada, vean el enorme divorcio que está teniendo una base de la sociedad con sus élites políticas. Cuando esa distancia llega a ser tan grande, que prácticamente entre una y otra no hay conexión entre mensajes y necesidades, y con esto nos vamos, alguien inteligente va a intermediar en esa distancia. En Estados Unidos le llaman outsiders. Trump es un perfecto ejemplo. Sanders probablemente hasta cierto punto podría hacerlo. En otros países tienen otros nombres, se les acusa de populistas, de nuevos actores, pero esto ocurre cuando esas distancias entre la base de la sociedad y las élites partidarias ha llevado a unas y otras a no entenderse, a no ponerse de acuerdo y a no sentirse unas representadas en otros.